Y nosotros acá estamos firmes, buscándole como siempre. Y eso es una bendición. Me alegra ver que están hoy en la casa del Señor. Muchas veces cuando no están los pastores, ¿viste? Es como dice, cuando no está el gato, los ratones bailan, claro. Pero acá estamos, los ratones buscando al Señor. No es muy lindo, ¿no? La comparación, pero bueno. Vamos a compartir la palabra del día de hoy y quiero que nos introduzcamos a modo de introducción en el libro de Amós. Tengo la Reina Valera 1960 aquí para compartir. Amós 3:3. Tenía un pensamiento el día de ayer y ya hace rato que venía rumiando una palabra que el Señor había hablado en mi corazón y me hice esta pregunta. Me topé con esta pregunta y me la hice a mí mismo. Una pregunta muy conocida, un verso muy conocido, Amós capítulo 3, versículo 3, que dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Y yo me hacía esta pregunta, ¿no? Y se las extiendo a ustedes también en esta tarde. ¿Con quién andamos? ¿Estamos de acuerdo con aquel que andamos, con aquella que andamos? ¿O con aquellos que andamos? Porque acá hace la pregunta, ¿no? ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Yo creo que sí se puede, pero es distinto el resultado, ¿verdad? Si vos no estás de acuerdo con la persona con la cual convivís, con la persona con la cual andás en el día a día, tarde o temprano, esa relación se va a frustrar o no van a llegar a buen puerto. Entonces, la palabra del Señor nos enseña, ¿no?, el poder que hay en el acuerdo. Yo pensaba y meditaba acerca de esto. Y muchas veces se nos pegan personas que quizás no piensan lo mismo que nosotros. Quizás no están de acuerdo con nosotros y nosotros no estamos de acuerdo con ellos. Pero muchas veces nos pasa a nosotros, hijos del Señor, que nos queremos meter en el mundo, ¿no? Porque en el mundo la mayoría de las personas no está de acuerdo con nuestra manera de pensar, con nuestra forma de ser, como hijos del Señor, que es con lo que al Señor le agrada. Esa es la manera de vivir de un creyente, o la que debería ser. Y muchas veces nos queremos, para no confrontar, asemejar a aquellos pares que tenemos afuera, en el trabajo, en la escuela, sobre todo en la escuela, porque en la escuela es una etapa en la cual el joven está haciendo y formando ese carácter. Quizás una persona grande ya está, ¿no?, ya tiene la capacidad o la formación en su carácter, en su mente, en sus pensamientos para ponerse en una postura firme. Pero quizás un joven no. Entonces, es difícil para un joven, para todas las personas en general, pero para un joven es difícil quizás plantarse en aquellos que genera una postura. Y yo creo que es porque anda dudando, ¿verdad? Y el enemigo trata de hacer que dudemos. Entonces yo meditaba, ¿quiénes son aquellos que están a nuestro lado? ¿Están de acuerdo con nuestra manera de pensar, con nuestra manera de vivir? Les cuento así, se me viene a la mente. El otro día fui a cargar combustible y tuve que hacer una fila, una espera, porque los chicos se toman su tiempo ahí para cargar combustible. Entonces me bajé del auto y estaba a un costado del auto y atrás mío para una moto con un hombre. Y empezó a hablar, un hombre grande era. Empezó a hablar, muy amable el hombre, y me contaba que hacía minutos había salvado de un robo de una motocicleta a una chica. Y bueno, hasta ahí todo bien. Y empezó a hablar y empezó a irse para la derecha, ¿viste? Y empezó, esto antes no pasaba, ¿viste? Ese discurso que se va desviando, ¿viste? Bueno, y yo, ok, está todo bien. Uno, para no entrar en conflicto con las personas, o por lo menos yo, siempre hasta ahí vamos asintiendo, ok, se puede decir que lo vamos llevando a la corriente, pero hasta cierto punto. Llegó a un momento en el cual se pasó de la raya con lo que él me estaba diciendo, a mi parecer, a mi manera de pensar, y yo que estaba callado, él se quedó como esperando una respuesta, y le dije, la verdad que yo no estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo.
Y me quedó mirando, se frenó. Y me dice, bueno, pero está bien, está todo bien, podemos seguir hablando. Y es como que ahí se cortó algo, ¿viste? No me puse ni a discutir, ni a presentar una idea mía o contra la de él, ni nada. Únicamente le dije, con esto no estoy de acuerdo. Con lo otro sí, qué sé yo, con lo que estábamos hablando, pero con esto, en este punto, yo no lo negocio. Entonces, noté como algo cambió en ese momento. No es que para mal ni nada, porque después, hasta que me atendieron, seguimos hablando totalmente bien de otra cosa. Pero muchas veces es necesario, quizás, saber en qué momento decir no estoy de acuerdo con esto. Y poner ese límite, ¿no? Y después leíamos capítulo 3.3 que dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Y quizás, sí, le decimos que sí a todo en la vida. Y quizás andamos y nos llevan de las narices, ¿no? Sus padres no le decían cuando eran chicos, a vos te llevan de las narices, a vos te dicen tirarte al río y te tirás. ¿Viste esas frases de los padres? Pero tienen razón los padres. Muchas veces pasa esto, y en lo espiritual también pasa. Y tenemos que estar atentos a que no nos pase en lo espiritual. Más adelante lo vamos a ver por qué. Pero es importante, ¿con quién estamos de acuerdo? Y yo meditaba y pensaba, ¿qué es lo principal que hay que tener para ponerse de acuerdo con una persona? Se presenta una persona al lado tuyo, ¿y qué es lo principal que hay que tener para ponerse de acuerdo? Para entender la postura. Yo creo que hablar el mismo idioma. Si viene una persona de China hoy acá y se me para al lado y me empieza a hablar, o el mismo Toto, Tommy, que tiene 2 años y no sabe hablar todavía, me dice y yo no entiendo lo que me está diciendo muchas veces. Entonces no me puedo poner de acuerdo. Entonces lo principal para ponerse de acuerdo con una persona es hablar el mismo idioma o entenderse. Quizás sabes chino, pero te entendés. Vamos a 1 Corintios en la Reina Valera 1960 al capítulo 1, versículo 10. Estamos introduciéndonos en el tema, pero es importante con quién estamos de acuerdo y qué idioma hablamos con esas personas. Y dice acá, en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 10, dice, les ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Y que no haya entre ustedes, entre vosotros, divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Amén. Acá había una rogativa apostólica en 1 Corintios 1:10. El apóstol le estaba diciendo a los corintios, hermanos, les ruego por el Señor Jesucristo que hablen todos de una misma cosa, de una misma manera. Y es tremendo esto. Y yo meditaba, ¿hablamos todos, nos entendemos todos en la casa del Señor porque hablamos el mismo idioma? A veces parece que estás hablando otro idioma. Cuando hablas con una persona y no. Pero se supone que si estamos bajo la misma enseñanza, bajo la misma doctrina, bajo el mismo aprendizaje, todos deberíamos de hablar la misma cosa. Y esto nos lleva a que no haya divisiones entre nosotros. En la iglesia, en las casas, porque en tu casa también. ¿Hablas el mismo idioma que tus pares? Tremendo, ¿verdad? Vamos a avanzar y vamos a entrar en el tema del día de hoy, que tenemos el título en una imagen, que es justamente el mismo idioma. Bueno, pero acá hablamos todos en castellano, me van a decir. Bueno, pero hablando quizás el mismo idioma, no nos entendemos muchas veces. Tremenda imagen la del día de hoy. Y ya la vamos a entender. Creo que por el lado izquierdo ya entendemos lo que vemos. Y por el lado derecho creo que también. Impresionante, gracias a nuestros hermanos que la hicieron. Vamos en la Biblia de las Américas a Génesis capítulo 11, versículo 1 al 9. ¿Qué veíamos recién en la imagen del lado izquierdo? La Torre de Babel.
Una historia muy conocida, ¿verdad? Pero a mí me encanta ir a leer historias conocidas. Historias que te contaban cuando ibas a la escuelita dominical, cuando eras chico. Porque muchas veces de grande ya las sabemos y las dejamos de lado. Pero tienen riqueza esas historias. Cosas que están ahí para que nosotros las leamos y el Señor nos hable a nuestro corazón. Vamos a leer Génesis 11 del 1 al 9 en la Biblia de las Américas. Dice: toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. No habían idiomas. Todos hablaban el mismo idioma. Y aconteció que según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron los unos a los otros: vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos bien. Y usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre en cuya cúspide llegue hasta los cielos. Y hagamos un nombre famoso, para que no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra. Y el Señor, Dios, descendió para ver a la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Y dijo el Señor: he aquí, son un pueblo y todos ellos tienen la misma lengua. Y esto es lo que han comenzado a hacer. Y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos, bajemos y allí confundamos su lengua, para que nadie entienda el lenguaje del otro. Así los dispersó el Señor desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamada Babel. Babel significa confusión, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra. Y de allí los dispersó el Señor sobre la faz de toda la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Hasta ahí vamos a leer. Tremenda historia. Vemos que el pueblo, aquellos seres humanos primitivos en el Génesis, se estaban empezando a juntar, a desarrollar un pensamiento en conjunto. Todos hablaban el mismo idioma. ¿Y qué pasó? Como todos sabemos, se pusieron de acuerdo. Nuestro pastor hace poco nos dijo y nos habló acerca de este versículo, del poder del mutuo acuerdo. Que cuando las personas se ponen de acuerdo, hay un poder detrás. Puede ser para bien o puede ser para mal. Y acá vemos que lo que ellos estaban haciendo no era bueno, al Señor no le agradó. Por eso dice que descendió de los cielos y confundió sus idiomas. Dejaron de hablar el mismo idioma. Ahora un dato que es que importante, que lo encontramos también en Génesis capítulo 10, el capítulo anterior, en el versículo 8 al 10, también en la Biblia de las Américas, nos vamos a desarrollar en esta versión. Era que ellos tenían un líder. Ellos no era que se pusieron todos de acuerdo y listo, sino que había alguien ahí detrás. Y lo podemos encontrar acá en Génesis capítulo 10, verso 8 al 10, que era nada más y nada menos que Nimrod. No sé si lo escucharon nombrar, yo creo que sí, pero acá dice, está hablando de las generaciones de la descendencia de Noé en adelante, y dice, y Cus, llegamos a Cus, que engendró a este personaje, engendró a Nimrod, que llegó a ser poderoso en la tierra. Él fue un poderoso cazador delante del Señor. Por tanto se dice, como Nimrod, poderoso cazador delante del Señor. Y él comenzó de su reino, y el comienzo de su reino, ¿dónde fue? Babel, lo que acabamos de leer. Dice Babel, Erec, Acab y Calme, en la tierra de Sinar. O sea que él comenzó a reinar, era una persona, un poderoso, dice acá. Esto en la traducción original, en la palabra poderoso, no sé si ustedes ya lo saben, es Gibor. Y cuando se habla de Gibor en la Biblia, hay muchas, se lo usa para muchas cosas, pero entre ellas para hablar en el principio de aquellos ángeles que tuvieron
relaciones con mujeres, seres humanos, y nacieron poderosos, como lo llama acá, o los hijos de Dios. Entonces, o también para guerreros poderosos, también para el mismo Señor se utiliza esta palabra Gibor. Pero acá vemos que hay algo raro, porque se lo menciona acá, ¿no? Y era una persona fuera de lo común, Nimrod. Dice que él era una persona, es más, hay traducciones que acá dice, en esta Biblia que nosotros leemos, la Biblia de las Américas, que dice que él fue poderoso cazador delante del Señor. Hay otras que dicen contra el Señor. Él estaba en la vereda opuesta al Señor, totalmente opuesta al Señor. Y era un gibor, era una persona fuera de lo común. Y él, yo creo que usado por el enemigo, decidió ponerse de acuerdo con todas las personas de aquel entonces y ir en pos de hacer esta torre. Que vamos a ver las cosas que podemos destacar de esta torre. Vamos a enumerar algunas cosas. Luego vamos a ver una imagen donde las vamos a tener, pero las vamos a dejar para más adelante. Se las voy a mencionar. Primero, ¿qué podemos ver en esta historia? Que tenían una cabeza, que era Nimrod, aquellas personas. Era, como dijimos, un poderoso, un gibor. Si quieren buscarlo luego, búsquenlo en el diccionario Strong, el significado de la palabra poderoso en ese versículo es H1368. Otro dato es que era descendiente de Cam. Sem, Cam y Jafet eran los hijos de Noé, ¿verdad? Todos sabemos que cuando se salvan, uno de sus hijos peca. ¿Quién fue? Cam. Y esa persona de Cam salió una descendencia que no fue muy buena. Por el pecado que vino y algo raro pasó allí. Dice que de él salió la ciudad de Canaán. ¿Y qué había en la tierra de Canaán cuando el pueblo del Señor quiso entrar a tomar la tierra? Gigantes. Nunca se preguntaron qué pasó ahí. Si los gigantes que habían del Génesis 1 y 2 se murieron en el diluvio. Pero algo pasó ahí. La palabra tiene muchos secretos detrás, ¿verdad? Y acá vemos que un descendiente de Cam fue Nimrod, que fue nada más y nada menos que un gibor, dice la palabra. Y era, número uno, la cabeza de aquel movimiento de unidad, entre comillas, que lo llevó a cometer pecado delante del Señor. 2. Vemos un lugar alto que edificaron, la Torre de Babel. Y es tremendo porque yo estuve investigando y estos lugares luego se los conoció como sigurats. De esa manera se los conoce. Y les voy a leer, si nosotros buscamos, es con Z, sigurats, en cualquier diccionario, vemos que eran templos monumentales escalonados de la antigua Mesopotamia, de los lugares donde estamos mencionando, Sumeria, Babilonia, porque todos sabemos que Babel es Babilonia, Asiria, y estos templos monumentales eran construidos en aquel tiempo como plataformas elevadas para conectar la tierra con el cielo. Eran dedicados a deidades locales y dice que en la plataforma superior se ubicaba un santuario dedicado a la divinidad local, considerado su morada. Entonces la Torre de Babel no era un simple edificio como el de Habana que tenemos acá en la costa. Era algo más allá de un simple edificio. Porque uno puede pensar, viéndolo desde una manera natural, ¿qué tiene de malo? ¿Por qué se enojó Dios en que las personas de aquel entonces se pongan de acuerdo? Tenían un líder, dijeron vamos a hacer una torre que esté cerca de Dios, quizás del cielo. No, ese lugar alto era un lugar alto que buscaba y pretendía adorar a dioses falsos. Era un punto de contacto, como una antena hoy en día. Todos sabemos que existe un mundo espiritual y ese mundo espiritual busca cosas en el material para influir. Y muchas veces puntos de contacto como estos, si no, no existirían los altares. ¿Para qué vemos altares hoy en día? Hoy también tenemos, en la ruta tenemos altares. En la antigüedad hacían este tipo de construcciones también. Otra cosa que vemos, otra cosa a destacar de la historia de la Torre de Babel, es que dice en cuya cúspide, ¿cómo dice la palabra que lo leímos recién?
Vamos a buscarlo. Dice, una torre en cuya cúspide llegue hasta los cielos. Tremendo. Y es tremendo porque llegue hasta los cielos. Ellos buscaban comunicación con lo espiritual, figura de los cielos. La palabra cúspide es, en el diccionario Strong, H7218, que quiere decir comunicación, quiere decir cabeza. Tremendo. Ya lo vamos a entender por qué, porque todo tiene un significado en la palabra del Señor, pero vemos que en la cabeza de esa torre buscaba comunicación. La palabra es Rosh, R-O-S-H, H7218, que significa cabeza. Esa cabeza iba a tener comunicación con lo celestial. Vamos a lo siguiente que podemos ver en esta historia. Así vamos avanzando y vamos a llegar a donde queremos llegar. Dice, hagamos un nombre. Eso fue lo que dijeron ellos. Y nunca se pusieron a pensar por qué. Ellos dijeron, vamos a hacer esta torre y vamos a hagámonos un nombre para no ser dispersados, dice la palabra del Señor. Y yo me puse a pensar en esto, y esto era nada más y nada menos que hacerse de un nombre, hacerse de autoridad. ¿Para qué? Para no ser dispersados, porque lo que Dios quería era que los humanos en el Génesis sean dispersos. ¿Qué les dijo en Génesis? Lo podemos encontrar en Génesis 1:28. Si quieren anotarlo, anótenlo, si quieren buscarlo, lo mismo. Génesis 1:28 y Génesis 9:1. El mandato del Señor, ¿cuál era? Vamos a buscarlo. Génesis capítulo 1, versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla. Llenad la tierra, no quédense en un lugar. Génesis 9:1 vamos a buscar también. Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra. Entonces vemos que el movimiento de estas personas era en contra de lo que el Señor les había encomendado en aquel entonces. Entonces dijeron, vamos a hacernos un nombre. Quizás iban a exaltar a ese semidios, se podría decir, a Nimrod, o a ese hombre fuerte. Y vamos a ponernos en contra del Señor. Vamos a tener nuestro propio lugar en donde vamos a ascender a los cielos. Y tener nosotros potestad y autoridad. Eran tiempos complejos, tremendos. Yo me imagino cómo era la situación en el Génesis, ¿no? Me apasiona el comienzo de los seres humanos. Y es tremendo esto. Otra cosa más, ya dijimos 4. La quinta, había unidad entre ellos. ¿Pero qué unidad? Unidad falsa, unidad en la carne, porque ellos estaban uniéndose para un fin que no era bueno. Por eso decimos que es falsa unidad. 6. Tenían la misma lengua. Como comenzamos hablando hoy. Hablaban todos la misma lengua. Y 7. Estaban en la Babilonia terrenal. Vamos a avanzar un poquito más. ¿Y por qué? Vamos a Hechos capítulo 1, versículo 12 al 14. Nos situamos recién en la historia de Babel y vimos varias cosas que podemos rescatar para nuestra vida. Ahora, siempre la Biblia se explica con la Biblia. Siempre el Señor, cuando pasa algún hecho negativo, lo sustituye en el futuro por uno positivo. Siempre el Evangelio vamos a encontrar cuando investigamos y escudriñamos que es un Evangelio de sustitución. Dice que estaba el primer Adán que pecó y luego vino el postrer Adán, que es nuestro Señor Jesucristo, que se entregó por nosotros y revirtió la situación. Sustituyó. Siempre es un evangelio de sustituciones. Entonces, ¿qué es lo que hizo el Señor? Cuando la humanidad falló en el comienzo, queriendo rebelarse contra el Señor y queriendo ponerse de acuerdo de esta manera.
Obviamente los confundió y frenó la obra, pero algo tenía que hacer el Señor en el futuro. Cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra a cambiar, a hacer nuevas todas las cosas, hizo nuevas estas también. ¿En dónde? En el Pentecostés. El Pentecostés se puede decir que es la sombra o la figura de lo que pasó en Babel. Vamos a leerlo. Hechos capítulo 1, versículo 12 al 14, vamos a leer primero. Dice: entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado Los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto, donde estaban hospedados Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el celote, y Judas, hijo de Jacobo. Todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres, y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. Ahora vamos al capítulo 2 de Hechos, versículo 1 al 8. Vamos a leer Biblia en esta tarde. Estamos en el Pentecostés y dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos y en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Cuánto dicen amén? Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Y había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. O sea que no eran solo judíos, habían procedentes de todas las naciones en ese lugar. Y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Y estaban asombrados y se maravillaban diciendo: mirad, ¿no son galileos todos los que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua con la que hemos nacido? Tremendo lo que pasó en el Pentecostés. Vemos muchas similitudes con lo que pasó en Babel, en el inicio, en donde todos se pusieron de acuerdo, en donde todos tenían un propósito negativo, y en donde el Señor vino y cambió las lenguas, trajo confusión y quitó esa unión que tenían al hablar igual. Ahora vemos en el futuro, cuando viene el Señor, que también los hace estar unánimes, juntos, a sus hijos, a los discípulos. ¿Y qué es lo que hace? A través del Espíritu Santo derrama lenguas y les cambia las lenguas, y cada uno empezó a hablar lenguas y a ser llenos del Espíritu Santo. Todo lo contrario a lo que pasó en el comienzo. En el comienzo fue para confusión, y en el futuro, para nosotros, nuestro pasado, fue para bendición. El Señor hizo nuevas todas las cosas. Pero hay muchas más cosas a destacar del Pentecostés, muchos puntos en común con Babel. ¿Qué les parece si vamos a la imagen? Así lo entendemos un poco mejor. Uno, cuando visualiza las cosas, las entiende mejor. Y vamos a ver unas por unas, se puede decir una comparativa de las cosas. Acá vemos de un lado Babel, que es el modelo del mundo, y del otro lado Pentecostés, que es el modelo del Señor, de Cristo. En el modelo del mundo de Babel dijimos que había una cabeza que era Nimrod. En el modelo del Señor de Pentecostés, esa cabeza, ¿quién es? Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia, de nosotros. 2. Lugar alto. El hombre sube. En la antigüedad, ¿qué hicieron? Ellos querían subir, ellos querían hacer la torre para subir. Pero en el Pentecostés, el aposento alto reemplaza a esa torre
y es cuando Dios desciende. Ya no es el hombre buscando, queriendo ser, sino es Dios descendiendo a los hombres. 3. Cúspide. Comunicación, perdón. Me pusieron letras chiquitas acá para no... si yo no la leo, ustedes no sé. Cúspide. Dijimos que era la palabra rosh, esa forma de comunicación que buscaban ellos. Que era rosh, significado de cabeza. Nosotros, ¿cómo nos comunicamos? A través del Espíritu Santo. Y acá puse entre paréntesis, la cabeza de la iglesia es Cristo. La misma palabra, rosh. Por eso, nosotros, la forma de comunicarse es la misma, solo que cambia el sentido. 4. Hagamos un nombre, dijeron ellos, para no ser dispersados. Y nosotros acá en el cuarto, en el modelo de Cristo, vemos el nombre del Señor. 5. Falsa unidad en la carne. Y acá vemos que estaban como los discípulos en el Pentecostés, unánimes, perfecta unidad en el Espíritu Santo. 6. La misma lengua que termina en confusión. Acá, en el Pentecostés, esto cambia. Lenguas espirituales, pero ya no para confusión, sino para edificación y expansión del Evangelio. Ellos iban en búsqueda de la Babilonia, en el 7, y nosotros en búsqueda de la Jerusalén celestial. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? El Señor hace nuevas todas las cosas y nos deja ver el modelo que Él quiere, el modelo que a Él le agrada. El enemigo conoce el modelo que al Señor le agrada, por eso busca hacer falsificaciones, por eso busca de transgiversar todas las cosas. En Babel, el hombre quiso subir al cielo, pero en Pentecostés Dios decidió descender al hombre y llenar con el Espíritu Santo. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar hoy en día. Vamos a ver, antes de pasar al mensaje del día de hoy, porque todavía no llegamos, todavía estamos rumiando la palabra del Señor. Estamos viendo la materia prima, porque hoy es un día en el cual el Señor nos habla a la familia. Los lunes el Señor nos habla a la familia, pero primero tenemos que ir viendo la palabra e ir escudriñándola e ir entendiendo los enfoques que el Señor quiere que veamos. Vamos a ver el enfoque escatológico de esto mismo. En Apocalipsis vuelve a aparecer esta entidad espiritual, porque la palabra es espiritual, la tenemos que entender de esta manera. Estamos hablando de Babel, de Babilonia. Entonces no es algo que pasó en el comienzo, que es una historia que se le cuenta a los chicos en la escuelita, no. Son entidades espirituales que estaban en aquel momento y están hoy en día, y en el Apocalipsis dice que está. La Biblia de las Américas, Apocalipsis 17, 4 y 5 vamos a leer. En el final de los tiempos aparece en el Apocalipsis esta entidad, Babilonia. Dice, y la menciona como una mujer. Dice, la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada con oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones y de las inmundicias de su inmoralidad, y sobre su frente había un nombre escrito, un misterio, dice la palabra. Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ay, 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 dice nuestro pastor, ¿no? Tremendo. ¿Qué vemos acá, desde el punto de vista escatológico, en el final de los tiempos? Que se va preparando este escenario. Un sistema mundial unificado, una economía, la religión y poder sin Dios, lo que querían en Babel. Ese mismo espíritu va a reinar en los últimos tiempos. Una humanidad que otra vez se va a volver a organizar, pero en rebeldía, no en el acuerdo que habla la palabra del Señor que Él busca con nosotros,
sino que vamos a ver naciones alineándose, pero en pos de preparar el camino al anticristo, en pos de preparar todo para el final. Y no son cuentos, hermanos, están en la palabra del Señor. El que lo crea, que diga amén. Amén. Así como hay un apocalipsis en donde vuelve a aparecer esta entidad espiritual llamada Babilonia, también va a haber un Pentecostés final. Vamos a Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 al 10. Antes de que la iglesia se vaya hacia los cielos, vemos en el capítulo 7, verso 9 de Apocalipsis en la Biblia de las Américas, que dice: después de esto miré en esa visión y vi una gran multitud que nadie podía contar. Ahí estamos, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Cuántos dicen amén? Acá vemos un pueblo de toda lengua y nación y tribu, que el Señor llama, que estaban unidos bajo Cristo, ya no para hacerse un nombre, sino para adorar al Señor. O sea que vemos ese mismo escenario en los últimos tiempos. Una iglesia que tiene que estar firme, unida, buscando al Señor, que pronto viene a buscarnos. Y no ser parte de ese escenario en el cual se va a ir dando en el mundo, que nada más promueve cosas horrorosas, como lo decía recién, la Babilonia, la grande, la madre de las rameras, de las abominaciones de la tierra. Pero ahora vamos a avanzar y vamos a entrar en el mensaje del día de hoy, que es esto mismo, pero con una aplicación hacia el hogar, que es lo que necesitamos nosotros, vos y yo. Aplicar la palabra en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestras vidas. Porque es lo que al Señor le agrada. Es tremendo y tenemos que tener en cuenta que una familia también puede ser el tipo de Babel, Babilonia, o el tipo de Pentecostés. Porque son moveres espirituales de las tinieblas y de la luz. ¿Cómo puede ser esto? Vamos a dar algunos ejemplos. Primero, de lo malo, de los hogares al tipo de Babel. Ejemplos en la Biblia en donde vemos este mover. En donde todos hablan, pero nadie se entiende. No sé si les pasa esto. Quizás hay una unidad, pero es externa. Internamente hay división. Cuando se ven estas cosas en los hogares, se está viendo un hogar tipificando a Babel. Cada uno busca su propio nombre, como en aquel entonces. El ego, el orgullo. Y no hay una cabeza espiritual clara. ¿Qué es lo que se obtiene como resultado de esto? Confusión, lo que pasó en Babel. Distancia. Peleas, pleitos, se terminan rompiendo las familias, desgaste. Entonces vemos cómo de a poco vamos entendiendo lo que la palabra del Señor nos dice, lo que podemos ver, quizás en una historia de la Torre de Babel, pero el Señor nos está diciendo, ojo, porque ese espíritu que se movía en el comienzo también se está moviendo en el final. Y quiere destruir nada más y nada menos que los hogares, que las casas. Y tenemos que estar atentos a estas cosas para obrar y no permitir que pase esto. ¿Cuántos aman a sus hogares? Yo creo que todos amamos nuestras casas, nuestros hogares, nuestra familia. Entonces tenemos que velar por que esas familias, esos hogares, no sean contaminados por el enemigo. Vamos a los ejemplos. La Biblia de las Américas, el primer ejemplo, Isaac y Rebeca. Conocido, ¿verdad? Génesis 25, 28. A ver qué es lo que podemos ver acá. ¿Qué pasaba acá? Dice, y amaba Isaac a Esaú,
porque le gustaba lo que cazaba. Pero Rebeca amaba a Jacob. Isaac y Rebeca, matrimonio. Sus hijos, Jacob y Esaú. ¿Qué pasaba acá? Había favoritismo. Es tremendo esto, porque dice que el padre, Isaac, lo amaba a su hijo Esaú, porque le gustaba lo que cazaba. Quizás vos tenés 2 hijos, 3 hijos, pero te gusta más uno porque te gusta cierta característica de él. Pero no está tan bueno esto, porque acá esto generó problemas. El favoritismo no es bueno en las relaciones familiares, de padres con hijos, también entre hermanos. El favoritismo no es bueno. Yo no sé si tienen o han tenido esta discusión en sus casas paternas. ¿Quién es el favorito? Siempre pasa esto. ¿Quién es el favorito? No, a él le permitís tal o a ella le permitís porque es tu favorita, porque es tu favorito. Y esto no está bueno. Y es difícil muchas veces como padres mantenerse en una postura en la cual no se genere esto. Acá vemos que Isaac y Rebeca no fueron sabios con sus hijos, porque los criaron sabiendo ellos que había favoritismos. Dice acá clarito que el papá amaba a uno y la mamá amaba al otro, porque dice que Rebeca amaba a Jacob. Tremendo esto. Entonces había una disputa ahí. Y no se queda solo en el favoritismo, sino que también había engaño. Si vamos a Génesis, recién leímos Génesis 25, 28, vamos al 27, 6, al 10, vamos a leer. Que también están involucrados ellos mismos. Porque el favoritismo generaba conflictos y esos conflictos generaban engaños, mentiras. Génesis 27, 6 dice, Rebeca, la mamá, le habló a su hijo Jacob, a su favorito, diciendo, he aquí, lo escuché a tu padre, que hablaba con tu hermano Esaú, diciéndole, tráeme, caza y prepárame un buen guisado para que coma y te bendiga en presencia del Señor antes de mi muerte. Tremendo. Y dice, ahora pues, hijo mío, obedéceme en lo que te mando. Acá ya le estaba hablando la madre, Jacob. Obedéceme lo que te mando, ve ahora al rebaño y tráeme de allí 2 de los mejores cabritos de las cabras, y yo prepararé con ellos un buen guisado para tu padre como a él le gusta. Mirá vos que viva la madre. Entonces se lo llevarás a tu padre y él comerá para que te bendiga antes de su muerte. Se estaban aprovechando que el padre estaba casi ciego, no veía. Todos conocemos cómo continúa la historia, ¿verdad? Acá después Jacob le dice, mamá, parafraseando, ¿cómo voy a hacer si papá, aunque no ve, me va a palpar? Era lo que hacía. Y su hermano era velludo, tenía esa característica, tenía mucho pelo, y él no. Me va a tocar y se va a dar cuenta que no soy Esaú. Entonces le puso pieles. Mirá vos hasta dónde llegó el engaño. Le puso pieles encima y de esa manera lograron engañar. Y es tremendo. Y el padre termina bendiciendo al que no tenía que bendecir. O quizás sí, no lo sabemos, porque la historia continúa y hubo un propósito con cada uno, ¿verdad? Pero vemos que acá había engaño. Había engaño y había favoritismo. Y yo me preguntaba hoy, tremendo, ¿no? Porque la mujer acá siempre queda como mal a Rebeca, ¿no? Porque Rebeca escuchó a su marido y lo llamó a su hijo favorito y le dijo, vamos, te voy a favorecer a vos. Pero, ¿y el padre? ¿A quién llamó? No llamó al que no le agradaba mucho, llamó a su favorito también. Y le dijo, andá y tráeme lo que me gusta a mí que te voy a bendecir. También hay algo quizás no tan bueno en esa actitud, ¿no? En cuanto a los favoritismos. Esto trae división.
Nada más y nada menos. Yo no sé si como padres nos equivocamos muchas veces y favorecemos a alguien más que a otro. Pero si lo hacemos, en lo profundo de nuestro corazón lo sabemos y tenemos que cambiar esto. Porque para eso está la palabra del Señor. Nos explica qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. El engaño no es bueno. Y el favoritismo tampoco. Decile al que está al lado tuyo. El favoritismo es malo. Y vemos también a padres divididos. Porque eso traía división en el matrimonio. ¿Cómo puede ser que un matrimonio esté dividido porque alguien quiere favorecer a un hijo y el otro quiere favorecer al otro hijo? No está bien eso. Al Señor no le agrada. Y acá vemos cómo se va metiendo ese espíritu de Babel, de Babilonia. Favoritismo y engaño. Favoritismo a un lado, es malo. Vamos al segundo ejemplo. Génesis 37, 3 y 4. Acá entra Jacob, otra vez. Pero Jacob, que antes, que acabamos de mencionar, era hijo, ahora es padre. ¿Y qué pasó Jacob con sus hijos? Tenía un favorito. ¿Quién era? José. Porque todos decimos, qué bueno, José, cómo le dieron la túnica de colores, era el escogido del Señor en esa familia. Pero nos pusimos a ver que ahí había un favoritismo con él y que no estaba bueno. Había preferencia de Jacob por José. Génesis capítulo 37, 3 al 4 dice, y amaba a Israel. Israel era Jacob. Luego fue cambiado su nombre por Israel. Pero es la misma persona en el futuro. Y amaba a Israel a José, más que a todos sus hijos. O sea, está todo bien que lo ame a José, pero no más que a todos los hijos. Estaba mal esto. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque era para él el hijo de su vejez. ¿No les ha pasado esto? Siempre que, o muchas veces el último. No, pero yo atrás tengo uno. El más chico, el mimado, el hijo de mi vejez. El favorito en este caso. Porque era para él el hijo de su vejez. Y dice que le hizo una túnica de muchos colores. Y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos. Por eso lo odiaban. Y no podían hablarle amistosamente. Todos conocemos la historia de José. Se crió quizás sin tener la culpa de ser favorito, pero al ser favorito quizás estaba un poco más agrandado. Vamos a suponer que los demás. Entonces sus hermanos lo odiaban. No le hablaban bien. Terminó mal esto. Y es tremendo porque vemos que se va repitiendo las cosas. Lo que estuvo mal en la casa paterna se repitió en su casa. Y esto es tremendo porque no es que solo se repitió el favoritismo, sino que también vimos que hubo engaño en la casa paterna, ¿verdad? Entre ellos, entre la mujer y entre él, había engaño. Bueno, también hubo engaño en esta historia. En el 37, pero en Génesis 37, pero el verso 31 en adelante, al 33 vamos a leer, los hijos engañaron también. ¿Qué hicieron con José? Dice que no, lo odiaban tanto que dijeron, vamos a matarlo. Otros dijeron, no los matemos, vamos a echarlo a un foso. Bueno, lo tiraron ahí, le sacaron la túnica de colores y luego lo vendieron como esclavo. Y acá nos situamos en la historia, en el verso 31. Dice, entonces tomaron sus hermanos la túnica de José y mataron un macho cabrío. Mirá vos todo el escenario que estaban haciendo. Con engaño. Mataron a un macho cabrío y empaparon la túnica de colores en la sangre. Y la enviaron a la túnica de muchos colores y la llevaron
a su padre y le dijeron: encontramos esto, te rogamos que lo examines para ver si es la túnica de tu hijo o no. Y él la examinó y dijo: es la túnica de mi hijo. Una fiera lo ha devorado, sin duda José ha sido despedazado. Tremendo. Vemos cómo los hijos fueron generando cosas malas en su corazón, viendo también el ejemplo de sus padres. El ejemplo de su padre, que tenía un favorito, que estaba repitiendo un patrón. ¿Y cuántas veces nos pasa esto también? Que repetimos patrones negativos en nuestros hogares, que vemos y que venimos y que traemos de los hogares paternos. Y aún más atrás también. Pero es tremendo, porque la palabra del Señor nos deja ver esto, para que tomemos conciencia de estas cosas, que es el enemigo mismo obrando en las familias, trayendo división, trayendo problemas, trayendo contiendas, celos, disensiones. Entonces podemos decir que en conclusión, Jacob cometió el mismo error que vio en su casa paterna. Mostró preferencia por José. Los hermanos lo aborrecieron. Como resultado dijimos que tenemos odio. Lo venden como esclavo y le mienten al padre. ¿Qué podemos esperar de algo así? Vamos a avanzar y vamos a ver el tercer ejemplo. Estamos viendo ejemplos en la familia de este mover babilónico. La Biblia de las Américas, Hechos capítulo 5, versículo 1 al 5. Este es tremendo. Ananías y Zafira. Ya vamos a dejar tranquila la casa de Jacob y de Israel. Vamos al Nuevo Testamento, al libro de los Hechos, en donde encontramos a estas dos personas. Dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, una familia, vendió una propiedad. Hasta ahí vamos bien. Pero dice: y se quedó con parte del precio. Y dice: sabiéndolo también su mujer. No se mandó solo, estaban de acuerdo. Estamos viendo el mutuo acuerdo, el mismo idioma, recordemos. Ellos se pusieron de acuerdo y tomaron una parte de lo que vendieron de esa propiedad. Hasta ahí vamos bien. Dice, pero acá ¿qué pasa? Dice: y trayendo la otra parte, la puso a los pies de los apóstoles. Mas Pedro dijo a Ananías: ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía? Y después de venderla, ¿no estaba bajo tu poder? ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. Si vamos a Hechos 5, pero en el verso 9 y al 11, vemos que lo mismo le pasa a su mujer. Dice: entonces Pedro le dijo: ¿por qué os pusisteis de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Miramos para qué se pusieron de acuerdo. Mira, los pies de los que sepultaron a tu marido están a la puerta y te sacarán a ti también. Tremenda. Y dice: al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y al entrar los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y le dieron sepultura junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. ¿En qué parte del Antiguo Testamento está esto? Nuevo Testamento, nuevo pacto, en Hechos. Impresionante lo que pasó acá. ¿Qué pasó? Se pusieron de acuerdo para mentir, para algo malo. El caso en sí es para analizarlo quizás,
pero nos deja una enseñanza también, pero lo que yo quiero apuntar es que se pusieron de acuerdo para mentir. Y el resultado fue negativo, juicio inmediato. ¿Para qué nos ponemos de acuerdo nosotros con nuestras mujeres o con nuestros maridos? En pos de mentir. Quizás recordás, quizás no, pero no es bueno esto. Vemos que ellos estaban unidos, pero en lo incorrecto. Igual que en la Torre de Babel. Había un poder en el acuerdo, pero en lo incorrecto. Está mal. Roguemos al Señor que nos ayude a entender esto y a unirnos y en nuestras casas que haya unidad, pero no para lo malo. Que Babel en el hogar sea desterrado. ¿Cuántos dicen amén? Que haya unidad, pero no en el pecado. Que haya acuerdo, pero en verdad, en la verdad. Vamos a avanzar y vamos a ver otros 3 ejemplos, así avanzamos. El Señor nos termina de hablar acerca de esto en el hogar, pero al tipo del Pentecostés. Recién vimos algunas de las cosas que traen el mover de Babel. Ahora vamos a ver algunas de las cosas que traen el mover del Pentecostés en los hogares. En un hogar, al tipo de Pentecostés puede haber diferencias, pero hay un mismo espíritu, el Espíritu Santo del Señor, y ahí hace la diferencia. Se habla un mismo idioma espiritual, qué lindo, ¿no? Cuando hablas un mismo idioma en tu casa con tu cónyuge. Y Cristo es la cabeza del hogar. Eso es un hogar de acorde al tipo de Pentecostés, al hogar como al Señor le agrada. Y vamos a tener otros resultados. Quizás frente a un problema va a haber perdón. Allí va a haber amor, va a haber servicio, va a haber fe. Cambian las cosas cuando está el Señor en el medio, cuando está su Espíritu Santo. Porque las lenguas que fueron cambiadas por la llenura del Espíritu Santo en el Pentecostés. Y si en los hogares entra el Señor, entra el Espíritu Santo, va a cambiar para bien. Primer ejemplo, Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 5 al 6, vamos a leer. Timoteo tenía una herencia espiritual en su familia, positiva, no como en los otros casos. Tenía el ejemplo de su abuela y el ejemplo de su madre. Dice 2 Timoteo capítulo 1, versos 5 al 6, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, le estaba hablando el apóstol a Timoteo, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Tremendo. Acá vemos que Timoteo tuvo ejemplos positivos. Dice que esa fe sincera que tenía Timoteo, primero la tuvo su abuela, y luego la tuvo su madre, y luego la tuvo él. Vemos cómo lo bueno también se traslada. Pero me llama la atención que dice, y hay que tener y prestar atención a esto que dice, por lo cual te recuerdo que avives el fuego. Entonces muchas veces, quizás pueden haber casos en los que decimos, no, pero yo tuve buenos ejemplos, como es mi caso. Tuve un buen ejemplo de mis padres. Pero igualmente, acá se le estaba pidiendo y le estaba recordando que avive el fuego del Señor en su interior. No nos podemos dormir tampoco cuando tenemos buenos ejemplos, porque ese fuego hay que avivarlo todos los días. En los hogares no se puede apagar el fuego del Señor. Era un hogar en donde la fe se transmitió generacionalmente. Y qué hermoso es esto. Yo quiero eso para mi vida, para mi hogar, para mi familia. En el cual
yo le traslade a mis hijos mi fe, la fe que recibí de mis padres y mis hijos lo mismo, y que haya bendición en ese hogar. Vamos a Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 7. Tremendo lo que vemos, y estas palabras tienen que estar en nuestros corazones. Dice el Señor: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino, y cuando te acuestes, y cuando te levantes. ¿Cuánto dicen amén? La palabra del Señor tiene que estar en nuestro corazón primeramente. Y luego, diligentemente la tenemos que enseñar a nuestros hijos. Y dice, hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa. Y yo me imaginaba, ¿no? Y se venían a mi mente recuerdos cotidianos. Cuando llegamos de trabajar, nos sentamos, vamos a tomar unos mates. ¿De qué hablamos? Los hijos están escuchando. Todo lo que nosotros hablamos con Martina, ahí están ellos dos, escuchando. Y quizás de la nada, uno no está prestando atención, y de la nada sale Mateo y dice, pero esto así, y se metió en la conversación, que supuestamente era una conversación entre nosotros de grandes, como le decimos, eso, conversación de grandes. Pero ellos escuchan todo, ellos están ahí, y escuchan lo bueno y escuchan lo malo. Qué lindo es que nos escuchen hablar de nuestro Dios. Qué lindo es que nos escuchen hablar del Dios de nuestros padres. Dice la palabra, instruye al niño en su camino, en su niñez, y de grande no se va a apartar. El otro día, no sé en dónde lo escuché realmente, pero me quedó tremendo esa frase. Las cosas se aprenden de chico. Y es una verdad. Las cosas se aprenden de chico. De grande se aprenden las mañas, pero de chico aprendemos las cosas. Qué lindo es si tenés a tu alcance a un hijo chico o a un nieto, que le hablemos del Señor. Es un mandamiento que el Señor dejó en Deuteronomio para nosotros y tiene que pesar sobre nuestras vidas. Esto. Quizás hay dificultades para poder hablar, quizás hay enojos de por medio, hay espíritu de Babel dando vuelta en los hogares, en las casas, hay peleas, pero hay que pedirle y orar al Señor. Señor, permitime impartir tu palabra, permitime compartir esta semilla a mis descendientes, a mis hijos. Pero primero tiene que cambiar nuestro corazón. Dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, primeramente. Y después, diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa. O nos sentamos y hablamos del lore de Tini o de cualquier cosa que anda hoy en día. Me miran algunos diciendo, ¿qué es eso? Yo tampoco sé, pero es lo que se habla. O de cualquier cosa que hablamos. ¿Cuál es el vocablo que utilizamos en nuestros hogares? El otro día veníamos de jugar al fútbol con Hugo y con Martín y en el camino es tremendo, pero vimos a dos parejas en el camino, en la calle, discutiendo de una manera, pero tremenda. Hombres faltándole el respeto a las mujeres de una manera increíble. Que realmente uno ve eso. Y en uno de los casos, era un auto, un vehículo que venía a la par nuestra. Y cuando miramos y observamos bien, el hombre iba manejando y le iba diciendo de todo a su mujer que estaba al lado, y la mujer tenía a UPA una nena pequeñita. Y nosotros pensábamos, ¿qué es lo que está recibiendo esa nena? ¿Qué es lo que está absorbiendo? Y decíamos entre nosotros, y quizás ese muchacho vivió eso en su casa también. Y lo está repitiendo. Y esa mujer quizás también. Y tiene esos receptores y eligió mal. Y tuvo una hija con esa persona. Y así se crea esa pequeña niña que en el futuro quizás cometa los mismos errores. Qué feo que pase esto, ¿no?
Y qué bondadoso y qué bueno es el Señor, que nos da nada más y nada menos que buenos consejos en su palabra. No es religiosidad, no es ver cosas donde no las hay. Estamos leyendo la palabra del Señor. Y el Señor hoy utiliza una historia del comienzo, una historia del final, que pasó, que fue verdadera, para hablar a nuestros corazones. Y nos está diciendo, demos buenos ejemplos en nuestros hogares, seamos buenos ejemplos, transmitamos la palabra del Señor. ¿Cuánto dicen amén? Vamos al segundo ejemplo. Josué y su casa. ¿Qué pasó con Josué y su casa? ¿Saben ustedes? Josué capítulo 24, verso 15. Ahora van a saber, porque este es conocido. Josué la tenía clara. Josué dijo, Josué 24, 15 dice, y si no les parece bien servir al Señor, escojan hoy a quién quieren servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. ¿Pero qué dijo Josué? Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Esto es tremendo. Una decisión como esta, una decisión clara en la cabeza que ordena el rumbo espiritual del hogar, puede cambiar una generación. Acá, el idioma en común, porque estamos hablando de hablar el mismo idioma, era el servicio a Dios. Y qué importante es que tu familia, que mi familia les sirva a Dios. Donde hay servicio, hay compromiso. Donde hay servicio, se conoce al Señor. En el servicio está el Señor. Qué hermoso es que una familia le sirva al Señor. Y esto Josué lo sabía. Y les dijo a aquellos que estaban alrededor, ustedes, fíjense lo que van a hacer. Escojan hoy a quién van a servir. ¿A los dioses o los ejemplos que le dieron sus padres? ¿O al Señor? Él la tenía bien clara. Dijo, yo y mi casa vamos a servirle al Señor. Qué lindo es que declaremos esto en fe. Nosotros tenemos un llavero, un portallaves en casa con esa frase. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y cada vez que salgo de casa, cada vez que entro y pongo la llave, lo leo. Como lo decía recién el libro de Deuteronomio. Y como lo dice Deuteronomio, ponlas por señal en tu casa las palabras, para que la leas, para que esté ahí presente la palabra del Señor. Y yo, cada vez que voy y agarro una simple llave de un auto, lo leo y lo declaro. Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuánto dicen amén? A Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Hoy cuando venía para acá, venía escuchando al pastor, que nuestro hermano lo puso en el grupo. Y la prédica que predicó allí en Guatemala, y me gozaba, porque él hablaba en una parte de esto. Decía, qué lindo es ver a tu nieto servir al Señor. Qué lindo es ver a tu hijo servir al Señor. Y hablaba acerca de los planes que Dios, o las promesas que Dios nos hace a nosotros, que quizás no se llegan a cumplir nosotros, pero sí en las futuras generaciones. Y es tremendo, y eso es un plan precioso del Señor. El Señor quiere eso en las familias hoy en día. Todo lo contrario a lo que vemos afuera. Primera de Samuel, capítulo 12, versículo 24, vamos a leer. Antes de pasar al tercer ejemplo, positivo se podría decir. Dice, solamente temed al Señor y servirle en verdad con todo vuestro corazón, pues habéis visto cuán grandes cosas ha hecho el Señor por vosotros. Amén. Solamente tenemos que temerle al Señor y servirle en verdad con todo nuestro corazón. Es importante que le sirvamos al Señor.
El servicio es una bendición. Porque Josué no dijo, mi casa y yo vamos a ir a la iglesia, mi casa y yo... No, dijo, mi casa y yo vamos a servirle al Señor. Vamos a estar apartados para el Señor. Y el servicio trae bendición. Decile al que está al lado tuyo, el servicio trae bendición. Pasamos al tercer ejemplo. Cornelio y su familia. ¿Sabemos qué pasó acá? Hechos, capítulo 10, verso 1 y 2. Ese centurión, Cornelio, dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión a la corte llamada la italiana. ¿Y qué dice? Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Entonces, acá vemos que él era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Vemos un hogar en donde la fe no era individual, no era del solo. Era una fe que se contagiaba a toda la casa, porque dice que era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Y vemos el idioma en común que tenían en ese hogar, el idioma de bendición, que era el temor de Dios. Era temeroso de Dios con toda su casa. Qué lindo es que toda la casa le tema al Señor. Hermoso. Quiero que me acompañen con el teclado y vamos a buscar Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. El temor al Señor nos evita caer en pecado, nos evita caer en errores. Tiene que ser un lema el temor del Señor, y el temor del Señor no es nada más y nada menos que el fin de todo discurso, dice la palabra. Y esta palabra que está llegando a su fin, quería que se diga esto. La conclusión, cuando todo se ha oído, es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Cuántos dicen amén? Porque esto concierne a toda persona. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Vamos a Efesios capítulo 4, verso 29. Dice, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que la escuchan. Mirá el consejo que tenemos acá en la palabra. Y cuántas veces, en la mayoría del tiempo, salen palabras malas de nuestra boca. Y eso impacta en nuestros hogares, impacta en nuestras casas. Que no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, dice el Señor, sino solo la que sea buena para edificación. Que abramos nuestra boca y el Espíritu Santo que está dentro nuestro hable como en el Pentecostés, como habló a través de las bocas de esos siervos del Señor. Que no pase como en el principio, como en Babel, que todos se pusieron de acuerdo y hablaban cosas malas. Y tuvo que intervenir el Señor, trayendo allí confusión. Vamos a Hechos capítulo 1, verso 8, y los invito a que se pongan de pie y vamos a orar por esta palabra. Dice su palabra, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Esto fue antes del Pentecostés. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Yo no sé ustedes, pero yo necesito ser lleno del Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde por tu bendita palabra, Señor amado. Te pido, Señor, que un
espíritu, Señor amado, de revelación, Señor amado, nos inunde en esta hora, Padre, que podamos comprender las Escrituras, Señor amado. Que podamos comprender tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor amado, que tu Espíritu Santo, Señor, nos tome y nos llene, Señor Jesús. Que ese Consolador tome nuestras vidas y nos quite, Señor, todo lo que no te agrada, Padre amado. Que aprendamos a hablar lo que a ti te agrada, Señor amado. Te pedimos, Señor amado, que así como en el Pentecostés, Señor amado, en estos tiempos derrames una doble porción, Señor, de tu Espíritu Santo. Que hablemos el mismo idioma, Señor, en nuestras casas, Padre amado. Que aquellos que no tienen a nadie que crean en ti, Señor, en sus hogares, Señor amado, que con sus ejemplos, que con sus palabras, Señor, santifiquen a aquellos seres queridos, Padre amado. Que tu palabra inunde esos hogares, Padre amado, que traiga paz, Señor, a las casas, a los hogares, Señor amado. Te pido también por nuestros hogares, Señor, y te pedimos perdón muchas veces por dejar entrar a Babilonia a nuestros hogares, Señor amado. Por dejar entrar, Señor, moveres espirituales que no te agradan, Señor amado. Y pedimos que tu Espíritu Santo vaya tomando el dominio y control donde quiera que sea cada una de las casas de mis hermanos, Señor amado. En esas casas naturales, Señor amado, que sea cambiado los cimientos espirituales, Señor, que sea cambiado todo mover espiritual, Padre amado. Que toda endija abierta que hayamos dejado al enemigo sea cerrada en esta hora, Padre amado. Y que tu Espíritu Santo domine en nuestras vidas y en nuestros hogares, Señor amado. Y que tomes dominio y control, Padre, del ambiente, Padre. Que nuestros hijos, Señor, sean inundados por el poder de tu Santo Espíritu, Padre. Queremos, Señor, que en nuestra casa se sirva al Señor, Señor amado. En esta tarde decimos, mi casa y yo serviremos a Jehová. Y lo declaramos y lo confesamos, Señor, en tu nombre, Padre amado, que sabemos que tiene poder. En esta hora te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y te pedimos, Señor, que la atesoremos en nuestros corazones, Señor, que la llevemos en nuestros corazones, en nuestra boca, cuando nos juntemos a hablar con nuestros seres queridos, Señor amado, y que estemos en un mutuo acuerdo como a ti te agrada, Padre amado. Que no andemos con personas en las cuales no estén de acuerdo con nosotros, Señor amado. Crea en nuestras vidas en una postura clara, Padre amado. Crea convicción en los corazones, Señor amado. Crece y aumenta nuestra fe, Padre. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Dios.